Muy buen día, me llamo Erika Fuentes Vergara y voy a presentarles el tema de educación, globalización y medio ambiente en el estado de Veracruz, como parte de la materia de globalización y desarrollo sustentable impartida por el doctor Sergio Natán González Rocha en el doctorado de gestión ambiental y desarrollo sustentable impartido por el Centro Regional de Investigación y Tecnologías Ambientales. Bueno, primero empezamos con el concepto de globalización. ¿A qué le denominamos globalización? La globalización es un concepto que es bastante complicado de definir, ya que tiene múltiples matices y vertientes. Inicialmente, la globalización empezó como un concepto meramente económico, ya que derivó de la apertura de mercados y transacciones internacionales que requirieron integrar un único mercado mundial. Sin embargo, actualmente estas relaciones internacionales hoy en día no son puramente económicas. La globalización nos afecta día a día, particularmente en esta aceleración constante de interdependencias entre los países a nivel no solo económico, sino político, social, cultural y hasta ambiental, ya que como planeta somos un solo ente. En el marco de esta globalización y con el objetivo de homologar entre todos los países que conforman este planeta retos y metas universales derivados para obtener un desarrollo sostenible, en septiembre del 2015, a través de la Organización de las Naciones Unidas, se definieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 objetivos identificados como universales, que salieron a través de un proceso en el que participaron un total de 193 países miembros dentro de las organizaciones de las Naciones Unidas. De acuerdo al programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, estos 17 objetivos forman una agenda que busca atacar las causas principalmente de la pobreza, por lo que podemos ver que los objetivos incluyen temas muy variables, entre los que destacan obviamente el fin de la pobreza, la educación, igualdad de género, ciudades, comunidades sostenibles, acción por el clima, vida submarina y de ecosistemas terrestres, y paz y justicia e instituciones sólidas, entre otros. Cada objetivo tiene metas específicas y propuestas muy particulares de estrategias que se pueden aplicar en todos los países, y la finalidad es de que todos los países que hayan ratificado en estos objetivos puedan conseguir un estado de desarrollo sostenible. Según esto, dentro de los 15 años posteriores a la declaración de estos objetivos, considerando que estos se declararon en el 2015, el año meta de cumplimiento de objetivos viene siendo en el 2030. En el tema que me ocupa, que es el de la educación, se tiene el objetivo de desarrollo sostenible número 4, denominado educación de la calidad, que cita que se debe garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Este objetivo considera 10 metas específicas, sin embargo, a mi parecer, creo que las podemos englobar a las principales en estas 3 que aquí enlisto. Velar por el acceso mínimo de todos los niños a enseñanza primaria y secundaria de calidad, garantizando competencias de lectura, escritura y aritmética. Garantizar que se adquieran conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, derechos humanos, igualdad de géneros, cultura de la paz y valoración de diversidad cultural. Y adecuar instalaciones escolares para personas con discapacidad y aumentar la oferta de maestros calificados. A mi parecer, este último punto, la oferta de maestros calificados, es una de las estrategias más importantes. Al iniciar yo con la investigación bibliográfica y en internet sobre este tema, identifiqué que en México, en el estado de Veracruz, estamos ante una crisis educativa muy fuerte. México sufre una enorme crisis educativa cuyos orígenes se remontan a más de 30 años. Por muchos años ya es bien sabido por todos nosotros, y a lo largo del doctorado lo hemos repetido mucho, México ha castigado mucho el gasto público que destina a todos los sectores, no nada más a la educación, sino a todos los sectores, porque gran parte del Producto Interno Bruto del país se destina al pago de deuda externa e intereses moratorios. Particularmente durante el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, esto fue principios mediados 80 de los 80, el Estado mexicano tuvo una crisis muy importante y hubo una reducción mucho mayor en cuanto al gasto público dirigido a los sectores de salud, educación y entre otros. Si a esto le aumentamos lo que viene siendo el grave problema de corrupción y desvío de recursos que hay
por parte de nuestros gobernantes, una corrupción que es vergonzosamente referente nacional incluso en otros países. Es obvia la razón por la cual tenemos esta crisis educativa en la actualidad. Esta crisis nos ha generado un rezago educativo importante en México, debido principalmente a las malas condiciones de las escuelas, la falta de capacitación y actualización de los maestros, la disidencia sindical por parte de los sindicatos de los profesores, y el enorme porcentaje que hay de estudiantes que no concluyen sus estudios, principalmente por causas de pobreza en este país. El rezago educativo a nivel mundial es un indicador que se mide con un programa denominado Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, conocido como prueba PISA, de acuerdo a sus siglas en inglés. La prueba PISA es promovida por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, de la cual México forma parte. PISA es una prueba de rendimiento que se dirige a alumnos de alrededor de los 15 años, en los cuales se evalúan 3 áreas claves: lectura, matemáticas y ciencias. La prueba PISA se aplica más o menos cada 3 años, y la última se llevó a cabo en el 2015. Desgraciadamente, los resultados de la prueba PISA en el 2015, México quedó en el lugar 60 de los 72 países analizados, siendo el último lugar entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Entonces, particularmente para el problema de lo que es la infraestructura en los planteles educativos, ¿qué tan mal estamos? Pues así de mal como lo muestra en esta infografía. En el 2014, INEGI y la SEP organizaron un censo educativo nacional, a través del cual se evaluaron un total de 261,631 planteles de escolaridad entre kinder, primaria y secundaria, de los cuales 86.4% eran escuelas públicas y el resto eran privadas. De acuerdo a este análisis, casi la mitad de las escuelas no tenían drenaje, el 12.8 no tenía sanitarios, un 11.2 no tenían luz eléctrica y aproximadamente la tercera parte de los planteles no tenían agua potable. Ojo, esto eran las carencias que había en escuelas públicas. En las escuelas privadas en ninguna hubo este problema, en ninguna hubo carencia de servicios. El problema es el gasto público que se dirige hacia los planteles educativos. Uno pensaría entonces, o bueno, fue lo primero que yo pensé, entonces lo que falta es invertir más en la educación en México. Sin embargo, eso ya se está haciendo. En esta gráfica les muestro un gráfico, en este gráfico se muestra el gasto registrado en México en el sector educativo desde 1989 hasta 2014, de acuerdo con los registros del Banco Mundial. Esta es la fuente donde tomé los datos. Los espacios en blanco pues son años en donde no se tuvo esta información, pero podemos ver que la tendencia es a la alza. Cada año la tendencia ha sido ir invirtiendo más y más en la educación en relación al porcentaje del Producto Interno Bruto. Incluso si comparamos el gasto de México que dedica a la educación con el gasto promedio que hace el resto de los países que conforman la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, México está por arriba del promedio. Tiene 5.32 aproximadamente para el 2014, cuando el promedio de la OCDE fue de 5.2. En cuanto a porcentaje de Producto Interno Bruto dirigido a educación. Entonces, el detalle aquí que tenemos en México es que aunque la inversión puede parecer muy alta, si lo dividimos por alumno, el gasto es bajo en comparación con el promedio de la OCDE. El gasto anual promedio por estudiante en todos los niveles en México se registró en $2,668 por alumno. El promedio para los demás países de la OCDE fue de $8,858. Particularmente la mayor diferencia se muestra en la educación media superior, que viene siendo el nivel preparatoria. El gasto anual promedio por estudiante en México fue de $4,280, cuando el promedio de los países en la OCDE es de $10,454. Entonces estamos hablando de más del doble. Aunque la inversión en México a la educación puede parecer alta, este gasto por alumno es bajo, particularmente porque tan solo por el pago de nómina a los maestros
se destina un 82.6% de este gasto. Entonces, no es tanto de que la solución sea entonces bajar los salarios a los maestros, sino que también, si recuerdan, tuvimos un problema muy fuerte en donde se identificaron maestros que no estaban incluso dando clases y que estaban percibiendo salario, que eran los llamados itinerantes, o no, los maestros que eran como fantasmas, que están en nómina, pero que no son maestros. Entonces, aquí estamos hablando de otro fuerte caso en materia de corrupción. Ahora, esta crisis educativa repercute en todas las entidades federativas y Veracruz no se queda atrás. Al contrario, Veracruz es una de las entidades que ha sido más golpeada en este sentido en cuanto a lo de reducción de gastos a la educación, particularmente, como ya sabemos, el grave caso que tuvimos de la administración pasada con la administración del exgobernador Javier Duarte Ochoa, que actualmente está encarcelado, entre otras cosas, por desvío de recursos. Esta situación del problema de que no hubo ingresos para educación, la declaró Miguel Ángel Yunes Linares, el actual gobernador, en su pasado informe de gobierno, en el primer informe de gobierno que tuvo en 2017. Ahí citó: en la Secretaría de Educación de Veracruz nos enfrentamos a una realidad impresionante. El sexenio 2011-2016 se perdió en materia educativa porque no hubo programas públicos a favor. El recurso asignado se usó para atender el gasto corriente, lo que significa que el gasto que estaba destinado para proyectos particulares en mejoras educativas no se utilizó, no se dirigió hacia donde se tenía que dirigir, sino que se utilizó para atender otro tipo de gastos públicos. Bueno, eso dice, pero ya sabemos de que para dónde se desviaron los recursos. Este desvío escandaloso de recursos que debían estar orientados al sistema educativo estatal en la administración pasada derivó en abandono de la infraestructura educativa y nula dotación de materiales didácticos, nuevas tecnologías o conectividad. Se supone que sería el equipo ideal que deberíamos de tener para aprovechar de lleno el acceso de información que nos brinda la globalización. Sin embargo, ¿cómo podemos nosotros pedir que haya dotación de equipos cuando no tenemos una infraestructura educativa adecuada? Como comentamos, cuando hay instalaciones que no tienen luz o que no tienen ni siquiera agua. Retomando ese censo educativo que se hizo en el 2014 en escuelas a todo el país, este mapa muestra por entidad federativa el rango de escuelas públicas que se identificaron sin construcción y de materiales ligeros y precarios por entidad federativa. En color rojo se muestran los que tuvieron el mayor número de escuelas en esta condición, en donde destaca aquí Veracruz, junto con Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Entonces, ¿cómo podemos pensar en dotar a escuelas con TICs, que son las tecnologías de información y comunicación, lo de las computadoras, el servicio de internet, etcétera, si no tenemos planteles que tengan agua, luz o servicio de sanitario? O sea, ¿cómo podemos nosotros competir a nivel global ante estas carencias? Primeramente, debemos de pensar en solucionar este problema de la infraestructura para poder brindar inmuebles que brinden un ambiente cómodo y útil para la enseñanza. Actualmente en Veracruz, debido a esta crisis, no hay acciones específicas en los programas de educación para lograr incluir las reformas educativas a fondo que exige la globalización. El actual Programa Estatal de Educación 2017 y 2018 en Veracruz establece programas y estrategias que buscan garantizar prácticamente 3 aspectos: aumentar la cobertura de la educación, evitar diserción e incrementar la eficiencia terminal de cada una de las esferas educativas. En el informe de gobierno, el gobernador Yunes informó que Veracruz está inscrito en este programa de Escuelas al 100, que es un programa federal, en donde se destinaron casi 1.500 millones a lo que fue construcción, ampliación, remodelación y rehabilitación de 1.169 planteles escolares. Y que en 2018 se van a destinar casi 42,000 millones de pesos para lo que es la educación, lo que representa un 37% del presupuesto total de la entidad. Entonces, esto pues se oye bastante bien, y digamos de que hay como que una esperanza en cuanto a que se está destinando dinero para este asunto de la infraestructura. Sin embargo, esto no quiere decir que en Veracruz esté perdido en materia educativa o que es imposible que aspiremos a más. Aquí lo interesante es que entra la globalización a nuestro favor, porque la globalización expande nuestras metas con una visión mundial, pero nos obliga también a no perder la objetividad de nuestras debilidades, las debilidades de cada región y sobre todo las riquezas que nos van a ayudar a alcanzar estas metas.
Parte de la globalización es identificar en qué contexto nosotros podemos trabajar, con cuáles no, y cuáles serían nuestras fortalezas para atacar con ellas nuestras debilidades. Esta idea la expresó de esta manera Tomás Ruiz en el foro Pensar Veracruz en 2003, en una ponencia denominada Veracruz entre lo local y lo global, una perspectiva de desarrollo, en donde dice: en la aplicación de las políticas de la incuestionable ortodoxia que acompaña la globalización, no pocas veces se incurren simplificaciones y se pierde la complejidad, la riqueza de cada situación local, en aras de recetas que en lugar de ser trajes a la medida parecen responder a la lógica de que una talla les queda a todos. Aquí yo esto lo entiendo como que en materia educativa, o sea, particularmente en materia educativa, es de vital importancia que todas las políticas o reformas que surjan deben de ajustarse a lo que se tiene local y no limitarse a estar haciendo lo mismo en todas las entidades federativas. O sea, Veracruz es diferente en este caso al resto de los estados. Las políticas y metas en materia de educación se deben encauzar primeramente a atender la problemática local, que en nuestro estado es aumentar esa cobertura de educación en todas las regiones de la entidad y sobre todo mejorar la infraestructura de los planteles. Pero no tenemos que descuidar otros aspectos, como viene siendo el mejorar la calidad de educación, la capacitación de los docentes y dotar de tecnologías de información a las escuelas. Es como en esta famosa imagen que, bueno, ya hemos visto en varias ocasiones en internet. Muestra 3 personas queriendo ver a través de una cerca, arriba de una cerca, un partido de béisbol. Cada persona es diferente, tienen diferentes alturas, presentan diferentes necesidades. En un criterio de igualdad, que sería en esta primera imagen, se les dota a estas 3 personas de un cajón para que puedan cumplir su meta de ver el partido, ¿no? Pero con esto vemos de que solamente 2 personas pueden ver lograr su objetivo, pero una persona no, porque esta está más necesitada. Entonces, en un estado de equidad, lo ideal sería repartir esos 3 cajones, dándole más a esta persona que necesita más, o a este rubro, en el caso de educación, que necesita más, y en aquellos rubros en los que no se necesita, pues simple y sencillamente pues no es necesario dotarlos de más cosas. En nuestro tema de educación, ahora sí que como referencia, pues obviamente en este chaparrito vendría siendo nuestra falta de infraestructura de planteles, quienes que necesitan más recursos, y pero que no debemos de olvidar que se debe de seguir apoyando a los otros conceptos y no nada más cumplir el objetivo de abarcar esta infraestructura. Para lograr una solución integral de la crisis educativa, lo primero que debemos hacer es reconocer que tenemos un problema. En muchos informes de resultados o rendiciones de cuentas o informes de gobierno, los gobiernos estatales no declaran por lo general que hay problemas, siempre declaran mucho lo bueno. Si no se declara el problema, nunca se va a llegar a una solución. En el problema, por ejemplo, de la falta de capacitación a los docentes, si se sigue reportando que los maestros son excelentes y que no hay ninguna necesidad y que en este caso en Veracruz todo es estupendo, se siguen maquillando números, se siguen tomando criterios para poder llegar a esas metas que se han impuesto a nivel nacional e internacional, pues entonces nunca vamos a atacar el problema. Recalco mucho lo de la capacitación a los maestros porque considero que una educación ligada a la globalización debe de contemplar instruir a las nuevas generaciones sobre las consecuencias positivas y negativas de la globalización misma sobre nuestra vida diaria y sobre su influencia en las diferentes políticas e instituciones sociales, nacionales e internacionales, para que las nuevas generaciones puedan tener las bases para poder discernir y tomar decisiones integrales que solucionen problemas globales aplicables a nivel local. Aquí en Veracruz, creo que nuestra fortaleza y debilidad en materia de educación es que nuestro estado nos ofrece una gran biodiversidad. Esta biodiversidad ha traído a muchos investigadores que son excelentes representantes del conocimiento de problemas globales que impactan en lo local. Y muchos de ellos son catedráticos a nivel de educación superior, pero necesitamos que esos conocimientos lleguen también a los primeros años de educación básica para poder sentar una educación que se base en valores, no en conocimientos, como sucede en las culturas japonesas o canadienses, que más que enseñar matemáticas o lectura, enseñan administración o enseñan comprensión de textos. Como conclusión, si la globalización nos obliga a visualizar soluciones globales para atacar problemas locales, entonces nos deberíamos enfocar más a esto
que a intentar alcanzar unas metas o indicadores internacionales o nacionales. Si realmente nosotros nos dirigimos a atacar nuestros problemas locales con esta visión globalizada que ya se tiene, estaremos realmente en la vía del desarrollo sustentable. Debemos de aprovechar lo que nuestra entidad ofrece en materia de comunidad académica y científica, ya que con ella contamos con la ventaja de conocer las condiciones locales y tendencias de los problemas de Veracruz. Y muchas personas que se dedican a este ramo académico y científico tienen bien identificadas las soluciones, entonces es nada más cosa de difundirlo y poder involucrar a la comunidad educativa para esa solución de problemas. O sea, se pueden estar trabajando, por ejemplo, yo me imagino, si podemos aprovechar estas mentes que ya existen en el Estado y a través de diferentes técnicas de enseñanza se fomente el desarrollo a través de proyectos escolares que se dirijan a solucionar problemas como el apoyo en cultivos de cítricos, vainilla o café, o este asunto de rescatar arrecifes, que ya los existen, ¿no? Pero meternos más de lleno en impulsar a lo mejor con recursos económicos este tipo de investigaciones, o incluso el promover el diseño de nuevas tecnologías para manufactura de productos. No hay que olvidar que Veracruz es una entidad estratégica para el país por su comercio internacional, ya que tenemos puertos importantes como el puerto de Veracruz, en Tuxpan, en Coatzacoalcos, que atraen mucha comunidad extranjera. Y además tenemos grandes desarrollos industriales en materia petrolera, manufacturera y de alimentos. Esta es otra área de oportunidad que tenemos, que sería invertir e innovar en el campo de la educación para impulsar investigaciones, docencia y desarrollo cultural en nuestra entidad en estos rubros, porque así podemos estar a la vanguardia de las condiciones que enfrentamos con la llegada de competencia internacional, que esto es la base de lo que yo recapitulo en este tema, el poder aprovechar nuestras debilidades como un área de oportunidad para también fortalecernos, porque a final de cuentas como Estado tenemos mucho que dar si sabemos aprovecharlo. Eso sería todo. Muchísimas gracias a todos por su atención.